Situación de recurso hídrico en México. Recursos hídricos. Un recurso es una materia prima o un bien que dispone de una utilidad con algún objetivo. Por lo general se trata de algo que satisface una necesidad o que permite la subsistencia. Hídrico es aquello que está vinculado al agua. Los recursos hídricos son los cuerpos de agua que existen en el planeta, desde los océanos hasta los ríos, pasando por los lagos, los arroyos y las lagunas. Estos recursos deben preservarse y utilizarse de forma racional, ya que son indispensables para la existencia de la vida. El problema es que, aunque en su mayoría son recursos renovables, la sobreexplotación y la contaminación que provocan diversas actividades humanas hacen que los recursos hídricos estén en riesgo. Su capacidad de regeneración muchas veces no resulta suficiente ante el ritmo de uso. Una de las grandes dificultades que enfrenta la humanidad es la falta de agua dulce. Más del 97% de agua de la Tierra es agua salada, cuyo aprovechamiento es complejo. Por eso el agua dulce, que se utiliza para el consumo humano y un sinfín de actividades, es importante. Aguas superficiales. Son las aguas continentales que se encuentran en la superficie de la Tierra. El agua superficial proviene de las precipitaciones, no se filtra ni regresa a la atmósfera por evaporación, o es también la que proviene de manantiales o nacimientos que se originan de las aguas subterráneas. Para propósitos regulatorios, suele definirse el agua superficial como toda agua abierta a la atmósfera y sujeta a escorrentía superficial. Una vez producida el agua superficial, sigue el camino que le ofrece menor resistencia. Una serie de arroyos, riachuelos, corrientes y ríos llevan el agua desde áreas con pendiente descendente hacia un curso de agua principal. Estas aguas pueden presentarse de forma correntosa, como en el caso de corrientes, ríos y arroyos, o aguas quietas si se trata de lagos, reservorios, embalses, lagunas, humedales, estuarios, océanos y mares. Aguas renovables. ¿Qué es el agua renovable? La mayor parte del agua de lluvia en México se evapora y solo una mínima cantidad recarga los mantos acuíferos. Se le denomina agua renovable a la cantidad máxima de agua que es factible explotar anualmente en un país sin alterar el ecosistema y que se renueve por medio de la lluvia. Según el Atlas del Agua en México del 2016, cada año nuestro país recibe 1.449.471.000 metros cúbicos de agua en forma de lluvia, de la cual, como se puede observar en el gráfico, el 73% de esta agua se va a evaporar, el 21% escurre por los ríos y arroyos y solamente el 6% se filtra al subsuelo de forma natural. Teniendo en cuenta estos datos, México cuenta con 446.777 millones de metros cúbicos de agua dulce renovable al año. Con la finalidad de incrementar la recarga de acuíferos, la Comisión Nacional del Agua desarrolla un sistema de represas y construye pozos de absorción para infiltrar artificialmente el agua de lluvia. Aquí podemos observar una imagen del ciclo del agua renovable en México. Aguas subterráneas. ¿Qué son? Son las aguas precedentes de las precipitaciones, como es la lluvia, la nieve y el granizo, y del deshielo de la nieve que se infiltra en el terreno, a través de las rocas permeables y que forman la superficie terrestre. Esta agua infiltrada se desplaza por el interior de la tierra lentamente hasta que se encuentra una roca impermeable y no puede seguir su descenso, acumulándose y formando lo que se conoce como es el nombre de un acuífero. Un dato curioso es que del total del agua dulce terrestre, el 21% es agua subterránea. ¿Por qué es tan importante el agua subterránea? El agua subterránea representa alrededor del 30% del agua dulce del mundo. De los 70%, casi 69% es capturado en las capas de hielo, en las montañas, y solamente 1% se encuentra en los ríos y lagos. Aquí tenemos otro gráfico que es del volumen total del agua dulce, estimado en unos 38 millones de kilómetros cúbicos, de lo cual esta agua dulce se concentra en los casquetes polares en un 75% y un 20% almacenado en el subsuelo y solamente un 5% en los ríos y lagos. Disponibilidad del agua subterránea en México.
De los 653 acuíferos en México, al 31 de diciembre de 2014, 458 se encontraban en condición de disponibilidad y 195 en condición de déficit. Las aguas subterráneas desempeñan un papel fundamental de importancia en el desarrollo socioeconómico en México, revelado en la dimensión del volumen que aporta para ser utilizado en los principales usuarios, el 38.7% del volumen total concesionado para consultivos agrícolas, consumo público e industria. Fenómenos meteorológicos. Los fenómenos meteorológicos son fenómenos naturales que se dan en la atmósfera y que, según su grado de intensidad, pueden tener efectos positivos o negativos en los ecosistemas y por ello en la sociedad humana. Existe una gran diversidad de fenómenos, pero a pesar de ello, muchas veces no sabríamos catalogarlos o identificarlos más allá de la lluvia, la nieve o la tormenta. La clave para poder identificar un fenómeno meteorológico es que se trata simplemente de un fenómeno natural y que estos se obtienen en cierta medida, están propiciados por la actividad o inactividad de esta. Si bien es cierto que el cambio climático hace que se traten de fenómenos cada vez más usuales, pero la verdad es que estos fenómenos suelen tener una intensidad media y son de acuerdo al lugar y en el momento del año en el que se manifiesten y no deben tener efectos especiales dañinos en los entornos a los que se le afectan. Los fenómenos más comunes son la lluvia. Es el fenómeno meteorológico más conocido de todos. Se manifiesta cuando las nubes pasan de estado gaseoso a estado líquido tras la condensación, lo que produce que el agua se precipite en forma de gotas sobre la superficie terrestre, para luego evaporarse de nuevo y formar las nubes. Viento. El viento se caracteriza por ser el desplazamiento del aire atmosférico a velocidades y direcciones concretas. Los vientos pueden proceder de cualquier dirección y dirigirse a cualquier punto, ya sea hacia norte, sur, este, oeste o cualquiera de sus combinaciones. El arco iris. Se trata de un fenómeno meteorológico que resulta de la fragmentación de la luz solar al pasar a través de las gotas de la lluvia, que se tiene como resultado un espectro de colores de la luz visible en forma de un arco en algún punto concreto de la atmósfera. Suelen manifestarse después de la lluvia o de la tormenta. Calidad del agua. Es un factor que incide directamente en la salud de los ecosistemas y el bienestar humano. De ella depende la biodiversidad, la calidad de los alimentos, las actividades económicas y etc. Por lo tanto, la calidad del agua también es un factor influyente en la determinación de la pobreza o riqueza de un país. Sin embargo, debemos tener en cuenta que después de su uso, el agua suele volver de nuevo al sistema hidrológico, de manera que si se deja sin tratamiento puede acabar afectando gravemente al medio. En el 2016 se contaba con 5.068 sitios de monitoreo de calidad del agua operados por la Conagua en todo el país, considerándose principalmente como indicadores la demanda bioquímica de oxígeno a 5 días, DBO5, demanda química de oxígeno, DQO, y sólidos suspendidos totales, SST. A continuación se muestran unas gráficas para ver su comportamiento. Esta gráfica representa la distribución porcentual de los sitios de monitoreo de calidad del agua de acuerdo al indicador DBO5. Esta otra gráfica representa la distribución porcentual de los sitios de monitoreo de calidad del agua de acuerdo al indicador DQO. Esta gráfica representa la distribución porcentual de los sitios de monitoreo de la calidad del agua de acuerdo al indicador SST. Y por último, esta gráfica representa la distribución porcentual de los sitios de monitoreo de la calidad del agua de acuerdo al indicador coliformes fecales en el 2017. Las cuencas de acuíferos del país. Las cuencas son unidades naturales de terreno definidas por la existencia de división de aguas debido a la conformación del relieve. Un acuífero es un depósito de agua subterránea. El agua es absorbida por el suelo rellenando cavidades de arena y arcilla. Para propósitos de administración de las aguas nacionales, el 7 de julio del 2016 se tenían publicadas la disponibilidad de las 757 cuencas hidrológicas en que se divide nuestro país. Las cuencas se agrupan en 37 regiones hidrológicas y estas a su vez en 13 regiones hidrológico-administrativas. Al cierre de 2016 se tenían publicadas las disponibilidades de todos ellos. De acuerdo con los trabajos realizados en Conagua, INEGI y el INE, se han identificado 1.471 cuencas hidrográficas en el país, las cuales para fines de publicación de la disponibilidad de aguas superficiales se han agrupado y o subdividido en cuencas hidrológicas. Se tenían publicadas las disponibilidades de 722 cuencas hidrológicas conforme a la norma.
Más del agua. Este siglo será crítico para el futuro de la humanidad. En cuanto al agua se refiere, de hecho, y con el tipo de sociedad de que se disponemos, no hemos sido capaces tecnológica y socialmente hablando de facilitar el acceso al agua. Hay más de 1.200 millones de personas las cuales no tienen acceso a una fuente de agua potable, saludable y segura. Más de 4 millones de personas intentan no enfermarse por consumir aguas contaminadas, y eso si no mueren. Casi el 20% de las especies de animales del agua dulce corren peligro de extinción en este próximo. La demanda de este elemento tan necesario para la vida humana es de un 56% superior que el suministro, y quienes poseen agua podrían ser blanco de un saqueo forzado. Se calcula que para los 6.250 millones de habitantes a los que hemos llegado se necesitaría ya un 20% más de agua. El problema es que el agua es un recurso que se da asentado en muchos lugares. Es muy escaso para los 1.200 millones de personas. En la mayoría de las regiones el problema no es la falta de agua dulce potable, sino más bien la mala gestión y distribución de los recursos hídricos y sus métodos. La mayor parte del agua dulce se utiliza para la agricultura, mientras que una cantidad sustancial se pierde en el proceso de riego. En algunas zonas, la extracción del agua ha tenido consecuencias devastadoras en el ambiente. La capa freática de muchas regiones del mundo se reducen constantemente y algunos ríos como el Colorado y Estados Unidos se secan con frecuencia antes de llegar al mar. Este problema es tan grande porque este recurso es un bien tan necesario que podría pasar a ser objeto de peleas políticas.